Hola, buenos días. Mi grupo y yo les damos la bienvenida a nuestra actividad principal. El personaje que nosotras quisimos elegir para analizar su personalidad y ver ciertos detalles de su biografía es Albert Einstein Koch, el cual nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 de abril de 1955. Murió como tal a la edad de 76 años y su esposa fue Mileva Maric. Bueno, para entrar un poco en contexto sobre nuestro personaje escogido, Albert Einstein fue un conocido científico de la historia y fue muy popular durante el siglo XX. Él como tal nació en Alemania, aunque originalmente es judío, y sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Koch. Como tal, su padre era un hombre de negocios de la industria electrónica y su madre era apasionada de la música y tocaba distintos instrumentos musicales. La familia de Einstein era de clase media y era judía. Su madre pues siempre les inculcó a él y a su hermana toda la parte de la música y su tío Jacob Einstein siempre lo llevó pues por la línea de la ciencia y además de esto pues en su casa todos pues como que iban guiados hacia el mismo destino de la ciencia y en su casa pues también había un taller en donde experimentaban y construían cosas de tecnología pues de esa época. Albert Einstein fue conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad, por la elaboración de la explicación teórica del movimiento browniano y por realizar el efecto fotoeléctrico. Al igual, fue conocido por la ecuación más controversial de la época, que es el resultado entre la equivalencia de masa y energía. Bueno, su personalidad fue una personalidad muy única, ya que pues era una persona muy paciente, perseverante, metódica en todo lo que realizaba. Sobre todo su personalidad se enfoca por analizar, comprender y siempre ir adquiriendo nuevos conocimientos. Era una persona muy sociable y prefería ser una persona independiente y autosuficiente, aunque pues siempre como que siempre se caracterizó por terminar todo lo que él realizaba. Fue reconocido pues por ser alguien escéptico, a quien le solía, o que era una persona que solía cuestionarse todo lo que había a su alrededor. También era una persona muy generosa con sus seres queridos y muy amable con las familias y su círculo social. También sus principales pues, experiencias que conllevaron a que él fuera un gran científico, pues se deben como tal a diversos acontecimientos que marcaron radicalmente su vida y sobre todo su personalidad. Bueno, estos acontecimientos también se dieron pues durante distintas etapas de su vida y por ello pues las vamos a explicar a continuación según pues datos de su biografía y desde cada etapa de su vida. Bueno, durante su nacimiento, Albert Einstein tuvo un nacimiento completamente normal, aunque nació demasiado gordo y con la cabeza deforme e hinchada. Por tal razón, pues sus padres pensaron que pues él había nacido con algún tipo de problema mental. Bueno, ya como tal pasando a la infancia, al cumplir un año, la familia pues de Albert Einstein decidió mudarse a la ciudad de Múnich con el propósito de tener pues un mayor éxito para la industria electroquímica que tenía su padre junto con su tío. Y como tal, pues allí Einstein vivió gran parte de su infancia. También durante su infancia, Albert Einstein comenzó a hablar hasta la edad de los 3 años, lo que provocó que él tuviera un lento desarrollo intelectual. Y pues al igual, esto fue un acontecimiento importante para él, ya que pues afirmaba que si él no hubiera tenido un lento desarrollo intelectual, no se hubiese nunca preguntado de adulto sobre el tiempo y el espacio y por ende él no hubiera elaborado pues su teoría de la relatividad. También a los 4 años Albert Einstein sufrió una enfermedad, lo que conllevó que él reposara en cama, pero en ese entonces también surgió un acontecimiento importante y fue cuando su padre le regaló una brújula y pues esto hizo que Einstein comenzara a cuestionarse de por qué la aguja siempre apuntaba hacia la misma dirección sin estar en ningún contacto con nada. Y pues como tal, a partir de esto y pues de este acontecimiento tan importante, la personalidad de Einstein se forjó hacia una personalidad curiosa y pues siempre vivió preguntándose cómo funcionaban las cosas de su alrededor. También durante su infancia, Einstein era un niño demasiado reservado e introvertido, siempre era muy solitario, pero le gustaba leer y estudiar
y a la vez desde niño siempre fue demasiado independiente. Ya también en el colegio, Einstein odiaba las órdenes y la disciplina, siempre vivía en constantes problemas con sus profesores y la metodología que ellos manejaban, ya que pues como tal, él no estaba de acuerdo con el aprenderse las cosas de memoria sin razonar. Y fue siempre un alumno destacado en matemáticas y física, pero ya como tal en materias de humanidades y lenguas, no le iba tan bien respecto a su lento desarrollo intelectual y su dificultad para aprender a caminar y escribir. Ya para la adolescencia, a la edad de los 15 años, Albert Einstein de manera independiente comienza a estudiar cálculo infinitesimal. A los 16 años escribe su primer artículo científico y a la vez comienza a cuestionarse de cómo luciría el universo si se pudiese montar sobre un rayo de luz. También a los 18 años conoce a su esposa Mileva Maric en el Instituto Politécnico de Zurich, donde él estudió física con el fin de poder ser profesor de física y matemáticas. Y también durante la adolescencia, pues Albert Einstein comenzó a tener una reputación por su personalidad, ya que era un hombre distante y muy solitario y disfrutaba siempre estando solo y como tal, aunque tenía un pequeño círculo de amigos, siempre forjó grandes lazos afectivos y emocionales que duraron durante toda su vida. Bueno, ya en la adultez, en 1905, Albert Einstein, pues entre más o menos marzo y junio, produjo como ciertas revoluciones y algunas contribuciones a lo de la ciencia. Dentro de estas, pues se encuentra la electrónica de los cuerpos en movimiento, la cual, pues luego como de un tiempo, llegó a ser conocida como la teoría de la relatividad. A raíz de esto surgió lo que fue el efecto fotoeléctrica, lo cual lo llevó pues a el premio Nobel. Ya en 1909 Einstein pues finalmente logró entrar a la Universidad de Zurich, allí entró como docente. Para este tiempo pues él ya tenía como ideado su experimento, el cual pues empezó a concluir en que todos los seres humanos cuando caen de un techo no son capaces de sentir su propio peso. A este experimento él lo llamó el pensamiento más feliz de toda mi vida. Ya en 1915 eh, se comprobó pues, la teoría de Einstein. En 1919 pues ya el físico británico Arthur logró pues comprobar la teoría de Albert, la cual hace referencia a cómo la gravedad deformaba la luz. Ya a partir de esto, en 1922, ya Einstein pues recibe su premio Nobel por el efecto de fotoeléctrico y ya en 1927 Einstein pues empezó a tener como cierta lucha contra los físicos cuánticos, ya que este hacía pues referencia al comportamiento subatómico de una manera que la teoría relativa no lo podía hacer. Él intentó unir estas dos teorías, pero al final no se concluyó nada. En su vejez, Albert Einstein em, realizó la escritura de un libro de sus últimos años, Mis últimos años, el cual fue publicado en la primavera de 1950. Pero el 18 de marzo del año mencionado, concretó la escritura de su testamento. Dejó a Nathan y a Helen, el cual ellos eran amigos desde la llegada de Princeton de él, como sus únicos albacias junto como administradores acertijos de todos sus bienes. En 1951 muere su hermana Maja. La soledad de Einstein se acentuaba cada vez más. Esta vulnerabilidad se ve reflejada en una foto, en la cual es el abrazo al bebé. Se explica al aferro que éste tenía a la vida utilizando a su hermana como importante metáfora, ya que ésta representó mucho desde su infancia. Einstein resolvió el problema por medio del decreto cuántico, ya que éste relacionaba el cargo fraternal con la condición vegetariana de su hermana, esto siendo paradójico a la pasión que sentía por los perritos calientes. En ese mismo año se realizan las teorías sobre su presunta vida amorosa, en este caso sobre la estrella de cine Marilyn Monroe, la relación de cuerpo y mente. Al fallecimiento de Marilyn, entre sus pertenencias se encontró una foto de Einstein con la siguiente dedicatoria: a Marilyn,
con mi respeto, amor y agradecimiento. En julio del año de 1952 muere Paul Winteler, marido de Maja, su hermana, cuyo matrimonio no marchaba bien. A finales de 1954, Einstein cae gravemente enfermo por insuficiencia hepática, anemia hemolítica. En el 15 de marzo de 1955, posterior a sus 76 años, muere su compañero Michel Besso. Este fue su confidente de toda la vida y el ayudante del artículo de la relatividad de 1905. Decía que lo veía siempre como una mariposa y a sí mismo como un topo. En la tarde de un domingo, Einstein se quedaba dormido con dificultades respiratorias y ahí comienza sus problemas de salud. El 18 de abril de 1955 a la 1:55 de la madrugada, la enfermera escucha murmurar cosas en tono muy débil y en alemán, lo cual explica que no sabía alemán. Poco después respiró profundamente y falleció, y nunca se sabrán así las últimas palabras de Albert Einstein. La personalidad de Einstein constaba de 5 características principales. La primera es la autonomía, ya que Einstein se destacaba por una gran necesidad de independencia, y esto le ayuda a tener una gran capacidad de supervivencia y así manifiesta un estilo de vida austero. La segunda es la orientación cognitiva, ya que tiene una especial predilección por ampliar su patrimonio intelectual por medio de la reflexión y la discusión. La tercera es el distanciamiento emotivo, ya que para él genera una vulnerabilidad en lo que es las relaciones sentimentales con otra persona. La cuarta es la huida de compromisos, ya que se sentía incómodo a la hora de asumir algún compromiso porque podría así esto privarlo de su libertad o la independencia que él en este momento poseía. Está la dilación de la acción, que constituía la elaboración lógica y teórica de la existencia. Bueno, ya desde el modelo biologicista lo quisimos relacionar con la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad. La teoría de la personalidad de los 5 grandes rasgos es el resultado de varios estudios, los cuales se encargan de dar a entender por medio de factores la explicación de la personalidad de cada ser. Como su nombre indica, esta teoría está conformada por 5 factores, los cuales estos intentan establecer en qué grado o en qué factor está más presente un individuo. Bueno, como tal, cada uno de estos factores están compuestos por 2 polos, y lo normal es que el individuo no se sitúe en ninguno de los 2 extremos de los polos, sino se destaque más en un polo que en otro. Los 5 grandes rasgos de la personalidad que se relacionan con Albert son: como primer factor está el factor O, el cual hace referencia a apertura a experiencias. Este factor lo relacionamos con Albert porque lo que él buscaba era tener nuevas experiencias, él buscaba siempre como tener nuevas ideas frente a la ciencia, digamos, viéndolo desde su adolescencia, cuando él tenía más o menos 16 años, él ya tenía escrito su primer artículo científico, o sea, él siempre buscó como sobresalir en lo que más le gustaba y pues crear nuevas cosas. Bueno, como tal, nosotros quisimos relacionar el factor C de responsabilidad con Albert Einstein, ya que pudimos darnos cuenta que desde su infancia hasta su vejez, Albert Einstein era una persona demasiado disciplinada que siempre le gustaba terminar todo lo que realizaba. Al igual, era una persona muy perseverante y siempre cumplía sus objetivos y siempre lograba solucionar aquellas teorías y preguntas que él se vivía cuestionando frecuentemente. Al igual, nosotras también lo relacionamos con el factor de extroversión, pero desde el polo opuesto, que es la introversión, ya que también nos podemos fijar que desde sus ciclos vitales, pues Albert Einstein siempre fue una persona solitaria que no disfrutaba tanto de la compañía con los demás y prefería estar solo. También por el motivo de que era una persona demasiado independiente y muy autosuficiente, pues con todo lo que él realizaba y pues se planteaba. También está el factor A, el cual hace referencia a la amabilidad. Este lo relacionamos con Albert porque en Albert pues se evidenciaba esa alegría, se evidenciaba que él siempre intentaba pues como ayudar a las demás personas,
Él siempre se encontraba con personas amables, humildes, y estas personas lo que hacían era generarle como cierta empatía, la cual hacía pues que él tuviera como esa necesidad o como sintiera como ese deber de poder colaborarles y pues ayudarles en todo pues, lo que él más pudiera. También está el factor N, el cual hace referencia a la estabilidad emocional. Este lo elegimos ya que pues evidenciamos o lo que pudimos encontrar es que Albert pues siempre era una persona pues feliz a pesar de que era pues como aislada y solitaria, siempre intentaba estar feliz, él siempre intentó pues solucionar los problemas o cada una de las situaciones de su vida, siempre intentó darles como la mejor solución sin buscar problemas, sin tener dificultades.